Tengo el honor de presentarles a las y los integrantes del presidio. Nos acompañan la profesora María del Socorro Caseñas Chapa, subdelegada para la atención de las autoridades municipales de la segunda circunscripción. Bienvenida. Rosalba Vázquez Munguía, enlace estatal de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Nos acompaña también el psicólogo Jorge Luis Montes Nieves, coordinador estatal de afiliación. El diputado local Armando Cinesio Leiva, coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la 60ª Legislatura de Querétaro. El doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República por Morena. Licenciado Mauricio Ruiz Olaez, delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena. La maestra Ofelia del Castillo Guillén, presidenta municipal de Arroyo Seco. Y nuestra invitada especial, la licenciada María Dolores Padierna Luna, delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena con Gobiernos Municipales. Bienvenida. Regidoras, regidores, diputados, diputadas locales, nuestra candidata Celia Amaya, muchas gracias por estar aquí, militantes, compañeras, compañeros. Decía aquí el compañero Jorge Luis, muy recientemente me nombró el Comité Ejecutivo Nacional delegada especial para la atención a los municipios. Y aquí quiero hacer, para que ustedes se sientan en el contexto nacional, el salto cuantitativo que tiene Morena a nivel nacional, para que ustedes también sientan ese orgullo, orgullo de estar en Morena y ver toda la responsabilidad que tenemos de frente. Morena ganó la presidencia de México en el 2018 y ahí ganamos 380 municipios. 2021, ahora Morena tiene la presidencia de México, 18 estados de la República, y Morena ganó 780 municipios, más nuestros aliados del PT, del Verde, en algunos estados son partidos locales, somos 1,200 municipios. Por eso es un salto cuantitativo que tiene que traducirse en cualitativo, pero es un poder territorial muy grande que acaba de conquistar Morena en todo el país. El contexto de Querétaro es muy particular. Aquí sobrevive los últimos coletazos de la era neoliberal. Véanlo así, compañeras y compañeros. El país está en una transformación de fondo profunda, muy importante y en beneficio de la gente. Claro que los adversarios existen, nada es fácil, mucho menos para la izquierda. Y en parte, qué bueno que leyeron algo del currículum, porque los que venimos de una lucha en la adversidad, hoy vemos con enorme alegría lo que estamos viviendo. Estamos haciendo un cambio histórico y ustedes son parte de ese cambio. Aquí está la cuna de la derecha, faltaba más que pues se la pudiéramos quitar luego, pero ya viene, o sea, todo va en una estrategia y por etapas. Aquí sobrevive los últimos coletazos de la derecha que va de salida en México, y es algo también que tenemos que considerar. ¿Por qué el partido piensa en una enlace como yo? Por lo que decía la presidenta municipal, que nos llena de orgullo tenerla,
por muchas razones, pero ella decía hace unos minutos, ganamos y nos abandonó el partido. Así me decía Mario Delgado. Cuando me invitó a esta responsabilidad, me dice, mira, ganamos 300 y tantos municipios y la queja que nos hacen es, nos abandonaron, ganamos y nos abandonaron. Bueno, ahora ganamos y el partido Morena, que es el partido en el poder, que es el partido que está haciendo historia, que es el partido más grande de México, la primera fuerza política en el país, está con usted y desde luego con nuestros regidores y regidoras. Ella también mencionaba dos grandes diferencias que hoy me permito decirlo muy rápido para adentrarme al tema. Los 6 regidores, regidoras que están en Arroyo Seco cumplen un papel de acompañar la gobernabilidad, de construir la cuarta transformación en Arroyo Seco. El papel que juegan esos regidores y regidoras es muy importante porque es ser el mejor gobierno que tenga Querétaro aquí, y para eso no va a estar sola, ni su presupuestito, sino vamos a atender de manera inmediata a Arroyo Seco. Pero están regidores y regidoras de plurinominales, o nos decimos de oposición, donde no ganamos la presidencia municipal, pues ahí los regidores y regidoras juegan el papel de ser la representación gubernamental del partido en esos municipios. Por lo tanto, son los principales líderes municipales que se tienen que ubicar, sí, como oposición al PRI. Aquí nos decían, pues ganó la derecha casi todos los municipios. Bueno, entonces, con mucha dignidad, representar a Morena. No ver como antes pasaba, que pues cooptaba todo, ¿cómo se llama? El gobernador del estado empezaba a ver cuánto cuestas y se abandonaba el alto honor que representa el ser militantes de izquierda y constructores de la cuarta transformación. Ahora sería un absurdo que alguien que está en Morena, partido en el poder, partido que tiene la presidencia y que va haciendo un cambio de grandes dimensiones para nuestro pueblo de México, pues solo una persona no inteligente se pasaría a la derecha, que está dando los últimos coletazos y que va de picada, pues solamente un insensato haría eso. Entonces, con mucho honor, con mucha dignidad, representar a Morena, nuestros regidores y regidoras, y ahí ver qué necesita la gente, y como bien lo dice la presidenta municipal, ser nuestros candidatos y candidatas ya desde ahorita, ponerse a atender a la gente, que la gente los quiera, los reconozca, los vea trabajar, organizar y concientizar a la gente para ganar en la próxima elección los municipios. Son muy poquitos los estados donde no ganamos muchos municipios y no tengan pendiente por eso aquí en Querétaro, porque hay 2, 3 estados de la República que ya sabíamos que nos iba a costar mucho trabajo. Lo importante es avanzar y no pararnos, ni detenernos, ni retroceder. Aquí vamos a ver todo hacia adelante. Quisiera repetir algo que decía nuestro presidente Mauricio Ruiz. Todos, todas aquí, militantes, en cualquier parte de México y aquí en Querétaro, tenemos un solo objetivo: construir la cuarta transformación. Cada quien en el papel que le haya tocado jugar, o ser militante de Morena no es cualquier cosa, implica una responsabilidad con el país y con nuestro proyecto de nación, que
en estos 3 años, y como bien lo decía él, pues todavía tenemos la emoción, la alegría de haber estado antier en el tercer informe del presidente López Obrador. Y ahí quiero detenerme un poco, porque en México se está demostrando una nueva forma de gobernar, cómo el presupuesto público, los servidores públicos, las instituciones públicas están todas volcadas en la Presidencia de la República, volcadas a atender los derechos de la gente, a que todo sea en función del bienestar de la gente. De hecho, nuestro nuevo proyecto de nación, llamado Cuarta Transformación, tiene un solo objetivo: lograr el bienestar de la gente. Y ahí estamos obligados todos, unos afiliando, formando los comités, otros gobernando, otros legislando, todos tenemos, otros los que estamos en la dirección del partido, todos jugamos un papel importante en la construcción de este proyecto. El presidente López Obrador está construyendo un cambio profundo, la construcción de un nuevo régimen, un régimen democrático, un régimen donde la gente es lo que cuenta, los derechos, el bienestar de la población es la única razón para la cual uno quiere ser gobierno. Atrás está quedando el viejo régimen de 90 años, duró 90 años, y los últimos 40 fue de un régimen neoliberal, un régimen que concentró la riqueza, que empobreció al pueblo de México, que dilapidó los recursos nacionales, que los privatizó. Todo eso está quedando atrás. Hoy se tiene un presidente como nunca, un presidente honesto, sencillo, humilde, del lado del pueblo. Seguimos trabajando, seguimos. Bueno. A ver si me escuchan hasta allá atrás. Decía yo, a ver si me escuchan, ya. Ahora nos corresponde a todos nosotros, no solo al presidente, sino a todos los que ganaron gobiernos, a todos los que están en el poder legislativo, a todos nos corresponde estar construyendo y profundizar la Cuarta Transformación. En nuestros municipios, en nuestro municipio de Arroyo Seco, se ve inmediatamente una nueva manera de gobernar, también basada en la honestidad, basada en la austeridad republicana y con el servicio al pueblo que hacen nuestros presidentes, presidentas municipales, una réplica de lo que es el presidente de la República. Ahora imagínense a nivel federal, nacional, el presidente, nuestros 18 gobernadores y nuestros 1,200 presidentes y presidentas municipales, entre todos construyendo una réplica de lo que es el gobierno de López Obrador. Así se está construyendo desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, la Cuarta Transformación. Ahí nuestros gobernantes serán los más honestos, los más eficaces, los que se preocupan, se ponen en los zapatos de la gente, en sus angustias, y ven cómo le hacen para resolverlos. Yo estoy aquí para invitar a la presidenta y a todos los regidores, regidoras, y desde luego a nuestros diputados locales, a una convención municipalista que se va a desarrollar el próximo 6 de febrero del año próximo a las 11 de la mañana allá en la Ciudad de México. Ahí vamos a contestar una pregunta: ¿qué papel juegan los municipios en la Cuarta Transformación? ¿Qué papel juegan las y los regidores, síndicos, gobiernos municipales en la Cuarta Transformación? ¿Y qué necesidades presupuestales y demás tenemos que ver? Porque hay municipios en algunos estados donde los presidentes municipales ganan más que el presidente de la República, o que incluso regidores ganan más que el presidente de la República. Así, ¿cómo va a alcanzar el dinero para la gente?
pues no va a alcanzar. Se requiere que se apliquen los criterios de la Cuarta Transformación para que alcance el ahora exiguo presupuesto que tienen los municipios. Al rato voy a hablar con nuestra presidenta para ver cómo los retos que ella tiene. Nunca va a estar sola. Aquí está su partido, que es el partido en el poder, que es la primera fuerza política, y no la va a dejar sola. Aquí está el presidente de Querétaro, el secretario general, el comité ejecutivo, así que no está usted sola. Y ya vamos a platicar de todo eso. Yo quisiera a todas y todos hiciéramos una reflexión. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ganamos la presidencia? Apenas 3 años, compañeras y compañeros. Es muy poco el tiempo, y a pesar de ser muy poco tiempo, se han hecho cambios de una envergadura gigante, que solo los gigantes pueden construir, como el licenciado López Obrador, que es un gigante que tenemos en la presidencia. Pero en este corto tiempo se han aplicado políticas públicas muy importantes. Déjenme decirles al vuelo algunas. Por ejemplo, se está construyendo la refinería Dos Bocas. Teníamos 6 refinerías. En 1979 se cerró la refinería de Azcapotzalco en la Ciudad de México. Y desde entonces, los gobernantes del viejo régimen prometieron al país que se construiría una nueva refinería. Desde los 70s hasta ahora, nunca se había construido ninguna refinería. Siendo un país petrolero, no teníamos refinerías. ¿Por qué? Porque la mentalidad neoliberal era convertir a México en un país bananero, exportar crudo e importar refinados, importar gasolina. Y cuando el presidente López Obrador recibe al país, el 70% de las gasolinas era importada. Ahorita se tiene las 6 refinerías, pero modernizadas. Se compró la refinería Deer Park, él mismo lo informó antier. Falta tal vez la firma, está el comité de inversión en Estados Unidos analizando el tema, pero tendríamos la refinería Deer Park. ¿Cómo funciona la refinería Deer Park? De la cuenca de Burgos de México sale el crudo, se va por los ductos y llega a Deer Park. Allá se refina y se le vendía a México a precio internacional. Pero resulta que México era dueño de la mitad de esa refinería y el petróleo al 100% lo ponía México. ¿Por qué entonces México pagaba la gasolina a precio internacional como si tuviera 0 acciones y no pusiera ni un litro de petróleo? Por la corrupción de los neoliberales. Ahora que se compre la refinería Deer Park, llegará el petróleo de Cuenca de Burgos por los ductos y poliductos de Pemex, allá se refinará y se traerá a México a precio de costo para empezar a bajar el precio de las gasolinas. Y la refinería Dos Bocas, que es de gran tamaño, que tendrá una producción muy grande, si ustedes suman esas 3 acciones, modernizar las 6 que estaban, comprar Deer Park y hacer Dos Bocas, significa convertir a México en un país autosuficiente de gasolina y diésel, lo cual nos coloca en un país soberano, que no dependamos de nadie para producir un bien estratégico con el cual se mueve toda la economía y se mueve mucha gente, es con la gasolina y con el diésel. Si no fuéramos un país petrolero, pues tendríamos alguna justificación para importar, pero si tenemos lo principal, que es el crudo, nos falta la refinería, pues hay que hacerla. Esa es una obra mayúscula que está haciendo el presidente López Obrador. Otro es el Tren Maya. Son los proyectos estratégicos del presidente. ¿Por qué estratégicos? El Tren Maya no solamente va a pasar, sí va a pasar por
las zonas turísticas abandonadas, bellísimas que tiene nuestro país, pero en total abandono. Desde que se privatizaron los ferrocarriles nacionales, que nos quedamos sin ferrocarriles, se olvidó toda esa región del sur-sureste. Llevamos 50 años en que el presupuesto público no ponía un peso en la infraestructura del sur-sureste del país, que no fuera extraer petróleo y construir las plantas generadoras de electricidad. Solo para eso veían a Chiapas, a Tabasco, a Oaxaca. Ahora el presidente ve que allí está la gente más pobre de México. Y ahora le está dando un proyecto de desarrollo económico muy grande para toda la región sur-sureste, donde va a crecer la economía en el sur-sureste, que casi no aportaba al Producto Interno Bruto. Ahora se va a detonar el turismo, porque pasa por zonas bellísimas de nuestro país, y ahora se va a detonar. ¿Qué hace el presidente? Modernizar y poner un tren rápido para detonar la economía del sur-sureste. Eso tiene muchas implicaciones en general para todo el país. Ustedes de Querétaro dirán, ¿eso en qué le ayuda a Querétaro? Pues en que las ganancias de esos proyectos estratégicos entrarán al presupuesto federal en beneficio de todo el país. También se está construyendo el transísmico, un corredor, un corredor comercial, un tren rápido que va desde el Océano Atlántico, allá en Salina Cruz, hasta el Pacífico, allá en Veracruz. Y es una cosa sorprendente, porque es como tener otro canal de Panamá. El canal de Panamá ya está al tope, ya desde hace tres décadas al menos, unos 30 años, se ha requerido otro canal. Ahora el presidente López Obrador está construyendo el transísmico, que servirá para la comercialización internacional. ¿Quién ganará con todo eso? Pues México, porque todo lo que se gane con el comercio internacional, todas las divisas que entren a través de toda la actividad comercial que atraviesa de océano a océano y que junta a Europa con el otro océano, pues realmente todo eso es una obra maravillosa que va a redituar en mayor presupuesto para el país. También está haciendo el aeropuerto Felipe Ángeles. Ustedes dirán, ¿en qué nos beneficia? Pues el aeropuerto Felipe Ángeles será público, no será privatizado, y al ser público, pues eso es presupuesto federal, presupuesto para el país. ¿Y qué hicieron los privados aquí? Que también se les congelaron los ductos. Aquí no movieron ni un dedo, no pusieron ni un centavo. Dijeron, es una cosa natural y no me importa lo que le pase a los consumidores. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? A mí sí me importan los consumidores, me importa la gente, y entonces mandó a la CFE a que diera electricidad de otras plantas que la CFE tiene allí, aunque los privados no hicieran nada. Pues si no se aprueba la reforma eléctrica, entonces todo se privatizaría y la luz sería una mercancía cualquiera, y no podemos permitirlo. Por eso ustedes tienen que defender. Y otra, ¿qué propone el presidente? Para que una planta de generación de electricidad entre a la red de transmisión, si no entra, se llama despacho. Una planta eléctrica, para entrar a la red, se llama despacho, esa operación. Bueno, ¿qué decía la ley Salinas, que legalizó Peña Nieto? Que primero entran los privados y al final la CFE. ¿Y qué nos pasó cuando empezó la pandemia el año pasado? En marzo, que se decreta el gran confinamiento, se paró la economía, la industria, los hoteles, los restaurantes, todo se paró. Y entonces disminuyó la demanda de electricidad. Y como está esa norma de que primero entran los privados y al final la CFE tuvo que parar todas
sus plantas, con una pérdida económica para el país enorme. ¿A quién le beneficia ese modelo? Pues al país no, a la gente no. Por lo tanto, lo que propone el presidente en cuanto al despacho es que primero entren la luz limpia y barata. Andan con la perorata los de la derecha diciendo en los medios que los privados producen electricidad limpia y barata y que la CFE es una luz cara y sucia. Bueno, si es verdad lo que ellos dicen, lo que se está proponiendo es que primero entre la luz limpia y la más económica y al final entre la más cara. ¿Qué les preocupa a los privados si ellos dicen que tienen la luz más barata? ¿No lo dicen? Y que son los más limpios, que están rechinando de limpios. Bueno, ¿qué les preocuparía, verdad? Lo que propone el presidente es acabar con esa priorización tramposa que no se sostiene técnicamente en ninguna parte del mundo, que solamente primero entran los privados y luego lo público. No, primero va a entrar la energía barata y limpia, porque la CFE es la dueña de Laguna Verde, de las hidroeléctricas, de la geotermia, de las termoeléctricas, de varias plantas eólicas y también tiene plantas de luz solar, la luz solar. Bueno, pues primero va a entrar toda esa electricidad. ¿Y quién vende más barato? ¿Los privados o la CFE? Pues la CFE hoy por hoy vende a precio de costo, no tiene un interés de una empresa de lucrar, es una empresa de interés público, no de lucro, como las privadas. Las privadas entonces tendrán que aplicarse para ser más eficientes y vender a un precio más económico. Ahora toda la electricidad se le va a vender a la CFE y la CFE va a comprar la luz más barata y la más limpia y la va a meter a la red de transmisión. Cambia en la propuesta del presidente López Obrador la orden de despacho. Y por último, hablando de precios, lo que propone el presidente López Obrador es que quien venda la luz más económica sea la que se compre la CFE. ¿Por qué la más barata? Pues es la que no lleva el subsidio y por lo tanto saldrá más económica para el pueblo de México. Y también propone esta iniciativa de ley del presidente, iniciativa de reforma constitucional del presidente, que el litio sea considerado un bien estratégico para la nación, porque con el litio, fíjense lo que podría hacer México, guardar la luz. Entonces, así como los acumuladores de un carro, pues se hacen con litio, las pilas de los celulares se hacen con litio, y México tiene grandes reservas de litio. En Zacatecas, en Sonora, en Baja California Norte, están grandes reservas de litio. Para eso propone el presidente poner el litio como un bien estratégico de la nación, porque cuando tengamos la tecnología para poder hacer unos grandes acumuladores para guardar la luz, entonces, si por ejemplo hubiéramos tenido un acumulador de esos cuando se cayó la demanda, cuando empezó la pandemia y que se cayó la demanda, pues la CFE sigue generando luz y la va guardando, pero hoy no se puede guardar la luz. ¿Cómo podemos guardar la gasolina o guardar otras cosas? La luz no se puede guardar. Por eso el presidente propone ese cambio tan importante en la Constitución. Y necesitamos, compañeras, compañeros, que todos promuevan que nuestros diputados y los diputados de las derechas también voten para que se haga esta reforma en bien del país, en bien de la población. Ya me estoy alargando, pero déjenme terminar con unos datos, con 3 cosas de Querétaro. En Querétaro, el presidente ha dado producción para el bienestar a 12,571 personas,
Jóvenes Construyendo el Futuro, a 7,561 personas. A las madres trabajadoras para que paguen guarderías a sus bebés, 1,630. Personas adultas mayores, 106,940. Personas, niños de 0 a 30 años, bueno, niños y jóvenes de 0 a 30 años con discapacidad, 9,262. Becas para educación básica, 42,427. Y becas para educación media superior, 57,768. En Querétaro, el presidente está apoyando a 238,200 personas. ¿Por qué no tuvimos igual número de votos? Pregunto en Querétaro. Y aquí vamos a lo que vamos. Porque se requiere, primero, son derechos universales. No se le va a preguntar, oye, ¿vas a votar por...? No, son derechos universales. Y el presidente no anda viendo de qué partido es para entregar los derechos. Es para toda la gente, independientemente de qué partido sean o sin partido o nada. Pero ¿de quién depende que esto se traduzca en beneficio, en labor política para nosotros como partido? Pues de nosotros los militantes. Eso no lo puede hacer el gobierno, eso lo tenemos que hacer los militantes. Ubicar a los jóvenes que tienen 15, 16 años, porque en el 24 van a votar. Eso no es labor del gobierno, eso es labor de nuestro partido, hacer la labor política. Hay que encontrar a las madres trabajadoras, hay que encontrar a los adultos mayores, porque aquí como gobierna la derecha, resulta que luego andan haciendo caravana con sombrero ajeno, presumiendo lo que no dan. Si tanto les interesan los adultos mayores, ¿por qué hasta ahora que está el presidente López Obrador, por qué hasta ahora que gobierna Morena, se tienen las pensiones universales? ¿Por qué en la era neoliberal eran migajas y corrupción en la atención a los adultos mayores? ¿Por qué no había becas para los estudiantes? ¿Por qué no había apoyos para las personas con discapacidad en la era neoliberal? Ahora, que es la cuarta transformación, hay derechos. Y miren qué bonito. El presidente de la República, López Obrador, mandó en la legislatura pasada una iniciativa también de reforma constitucional, se acordará el compañero Jorge Luis, de modificar el artículo 4 de la Constitución para que los beneficios sean derechos de la gente y no solamente derechos de carácter universal. Ahí se estableció 2 principios que pusimos, que legislamos con mucho orgullo en nuestra Constitución: que hubiera la progresividad para alcanzar la universalidad de los derechos. Si hoy no alcanza el dinero, por ejemplo, ¿qué está haciendo el presidente con las personas con discapacidad en los 18 estados de la República que gobernamos? Donde no gobernamos, no, como aquí, no se podría. Pero hoy en la mañana estaba allá en Michoacán, que acabamos de ganar Michoacán, y así como en Michoacán, en Guerrero, en la Ciudad de México y en todos los lugares donde gobernamos, las pensiones, los apoyos para las personas con discapacidad, él da de 0 a 30 años. Y de 31 para arriba lo van a poner los gobernadores. Y ya dentro de muy poco, el año próximo, también las personas con discapacidad será un derecho universal. Nos faltará Querétaro y otros cuantos estados que pronto vamos a ganar. Avancemos ahorita haciendo labor política, diciéndole a la gente, ¿gracias a quién tienen estos beneficios? Pues no es al PAN, aunque el PAN diga que ellos son, no es cierto. Hay que aclararle a la gente que es el presidente López Obrador y que el presidente López Obrador es de nuestro partido, a mucho honor y a mucho orgullo. Eso sí lo podemos hacer los militantes, el gobierno no, pero nosotros sí.
y como militantes del partido yo les invito en Querétaro a encontrar a estas casi 240,000 queretanos y queretanas que apoya el presidente López Obrador. Y no solo eso, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, ¿con qué dinero? Siguiente reflexión. ¿Con qué dinero se entregan las pensiones a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes? ¿Con qué dinero se está haciendo el Tren Maya, el Transísmico, Dos Bocas? ¿Con qué dinero se está haciendo toda la cuarta transformación en México? Si el presidente no nos ha aumentado los impuestos desde que él llegó, no ha aumentado la deuda desde que él llegó, no han aumentado los precios, las tarifas del sector público desde que él llegó. Y si no, ¿cómo era antes? Y miren que yo fui legisladora antes. Y cuando nos llegaban los presupuestos, los paquetes económicos neoliberales, era súbanle los impuestos, súbanle a la deuda, súbanle las tarifas. ¿Quién las paga? El pueblo de México. ¿Y luego a dónde iba ese dinero? A la pura corrupción. ¿Qué está haciendo el presidente López Obrador si no nos aumentó los impuestos, ni ha aumentado la deuda, ni aumentó las tarifas? ¿De dónde sacó el dinero? Con austeridad republicana, con honestidad en el servicio público, con eficiencia administrativa, con amor a su pueblo. Así se gobierna en la cuarta transformación. Díganle eso a la gente para que vote por Morena en las siguientes elecciones del municipio. Y ustedes se tienen que preparar, compañeras y compañeros de Querétaro, para hacer un papel extraordinario en la sucesión presidencial. Querétaro no se puede quedar atrás. Aquí, en la cuna de la derecha, hay que darles su merecido, un ejemplo que con organización, con convicción, como lo decía la compañera de los círculos de estudio, con concientización, si tenemos un partido organizado, estructurado, concientizado y todos nos abocamos a la tarea de difundir los logros de la 4T, la gente va a querer estar en un proyecto así. Tenemos mucho trabajo por delante. Vean qué cosas, qué cifras nos dan algunos. Ya casi termino. Tenemos en Querétaro el 33% de los hogares presididos por una mujer. Es decir, hay 33% de los domicilios tienen jefas de familia. Mujeres solas con sus hijos, librando la crisis, librando la pandemia, librando todo. Por eso, aquí y en todo México, necesitamos como Morena promover los derechos de las mujeres. Eso está en nuestros estatutos, en nuestro programa de principios, pero también está en el artículo 4 de la Constitución mexicana, que dice que mujeres y hombres somos iguales ante la ley. Pues será ante la ley, porque en la realidad no somos iguales. Las mujeres, cuando somos candidatas, se nos pone la violencia política de género, siempre nos andan y además hay una violencia enorme que se comete contra las mujeres y las niñas, y según dicen las cifras, se comete por el esposo o en casa, por un familiar. Quien violenta a las mujeres son los propios familiares. ¿Qué tenemos que hacer los compañeros y las compañeras de Morena? Difundir que mujeres y hombres somos iguales ante la ley, que los hombres no son más inteligentes que las mujeres. Eso no es cierto, que hay mitos tontos que tenemos que erradicar, que las mujeres somos tan capaces como los hombres, que las mujeres además en Morena no somos hembristas, no estamos ahora, yo soy más que... No, luchamos por la igualdad, por la justicia, por la libertad, y muchas mujeres y muchas niñas no tienen justicia, no gozan de libertad, no
tienen igualdad, no tenemos igualdad de condiciones. Por eso, un deber de todo militante de Morena es lograr la igualdad plena entre mujeres y hombres. Nuestros compañeros, a quienes queremos y respetamos mucho, tienen que ejercer una masculinidad igualitaria, respetarnos a las compañeras, porque hombres y mujeres estamos haciendo la cuarta transformación, porque nos necesitamos mujeres y hombres. El desperdiciar la capacidad, el talento, la capacidad organizativa de las mujeres es un gravísimo error que cometen que se ha cometido históricamente. Necesitamos dejar atrás los atavismos, dejar atrás esos vicios mentales, porque estamos en la cuarta transformación y aquí tenemos que ir al todo nuevo, cambiar la mentalidad. Pero no solamente es cambiar la mentalidad, también cambiar las políticas públicas que vayan orientadas a las mujeres, a las niñas. Vaya a platicar con nuestra presidenta, porque hay muchos apoyos del gobierno federal para las mujeres que queremos aterrizar en los municipios que gobernamos, y con los regidores podemos trabajar donde no ganamos. Total, porque ganamos o porque perdimos, tenemos que trabajar al doble, al triple, siguiendo nuestro programa de principios. Aquel compañero que anda violentando a su esposa, a su hija, y es de Morena, pues sálgase de Morena, porque está violentando el programa de principios de su partido. Aquí no caben esas cosas. Y otro tema estratégico son los jóvenes. Aquí el 25% de la población son niños y casi 26% son jóvenes. Necesitamos atraer a toda la juventud a la vida pública del país, que participen de nuestro partido, que participen en las regidurías, que participen en las candidaturas. Las juventudes son la única motivo que va a preservar. Ya los que estamos de mi rodada vamos para afuera, pero los jóvenes tienen que tener en su convicción y en su amor a la patria el camino, porque la cuarta transformación es una transformación profunda, que se van a sentar las bases. Ya se sentaron en este trienio, y en el trienio que falta, pues se colocarán los pilares del edificio de la cuarta transformación. Pero concluir la 4T, necesitamos volver a ganar la presidencia con quien vaya a ser. Yo no vengo aquí ni por un grupo, ni a formar grupo, ni a nada de eso. Venimos a trabajar por nuestro partido, a luchar por la unidad de nuestro partido. Un grave error que se comete es decir, pues como Morena es un nombre poderoso, como Morena es un partido tan grande, tan importante, sí lo es un partido poderoso, muy grande, muy importante, pero no se da solo. La política no se hace sola, la política la hacemos las y los militantes, y necesitamos de la unidad. No, aunque sea muy legítimo que, no voy a personalizar a nadie, vamos a poner que yo quiero ser candidata, con mucha legitimidad, porque yo he trabajado mucho. Bueno, no es más importante mi legítima aspiración al proyecto de nación. Primero está el proyecto de nación que se llama Cuarta Transformación, y luego lo demás. No importa quién gane, lo importante es que gane la Cuarta Transformación. Ayudemos a la unidad del partido, ayudemos a que todo mundo entienda. A ver, con la división, ¿qué ganaron? Pues se perdió, más bien se perdió. Vamos unificando a Morena, vamos haciendo lo que aquí mencionaban varios compañeros, la unidad, la movilización, que son nuestro nuevo lema, decía Jorge Luis, pero no solamente es eso, es también la afiliación. Ni siquiera se preocupen, por ejemplo, ¿quién va a ser el candidato que sigue? Pues el que más afilie, el que más trabaje, el que más tenga comités de base, pero luego quieren ser candidatos y no afiliaron a nadie.
Pues no, así no. Como dice el Estatuto de Morena, tienes que tener tu comité de base y te tienen que elegir en tu comité de base y en tu distrital para que puedas avanzar hacia lo demás. Tenemos apenas 3 años, compañeras y compañeros. Por eso, tenemos apenas 3 años. Antes no pasaba eso, porque decían vamos a perder, entonces nadie quería ser candidato, y ahí andábamos buscando candidatos, ¿verdad? Ahora que todo se gana, ahora se dividen y tampoco ganan. Bueno, ¿cuál es la receta en Querétaro, compañeros? Si van unidos, no, si van divididos, tampoco. ¿Cuál es? Es necesario el trabajo de base, estructurar a Morena, organizar a Morena y concientizar a Morena. Y eso pasa por que todos los logros del presidente territorializados en Querétaro los capitalicemos ustedes como morenistas. Tenemos el legítimo derecho de capitalizar las políticas públicas de nuestro presidente porque es de nuestro partido, aunque él ya no esté en eso, porque él es el presidente de todos los mexicanos y mexicanas. Los militantes sí podemos hacerlo. Y más allá, vamos a platicar que, por ejemplo, los militantes, el presidente abrió una nueva institución, se llama Financiera Nacional de Desarrollo, que le da a todos los del sector primario, que aquí hay 2,083 comunidades rurales. Aunque estén en Querétaro muy pegaditos a la ciudad, aquí hay 6,083 comunidades rurales. Vámonos para allá, diputados, diputadas, compañeras, compañeros, vámonos a estas comunidades, organizar a los campesinos, a los pescadores. Dice el INEGI que aquí se tienen actividades importantes. Bueno, también hay hasta pescadores, aunque están porque trabajan la trucha y no sé cuánta cosa. Hay ganaderos, hay apicultores, hay mucha gente que vive del sector primario y que necesita recursos para potenciar su negocio o para abrir su sustento, tener un pie de cría, empezar una microempresa del sector primario. Pues hay créditos de 0.76% de tasa de interés, para no decir cero, ¿verdad? Para que tenga vuelta y no sea dinero que se pierda. Tiene una tasa de interés de 0.76. Ya cuando tengan organizados, échenos una llamada. Aquí tenemos un grupo de 20 pescadores, acá hay uno de 100 campesinos. Quieren fertilizantes, quieren tractores, quieren semillas, quieren graneros. Para todo eso hay recursos casi prestados. Necesitamos organizar a la población y luego, pues no darle por darle. Aquí está tu crédito y ya. No, es porque hay una transformación en México que comanda el presidente de la República y que todos sean partícipes de la cuarta transformación. El día que toda la población hable de la 4T, se sienta de la 4T, se ponga la camiseta, el chaleco de Morena, en ese momento es porque estamos haciendo una verdadera labor y ya no nos vamos a preocupar por Querétaro, Guanajuato, decía nuestro presidente, que es además mi tierra, qué dolor me da, ¿no? Gobernada por el PAN, terrible, y Nuevo León, la tierra allá el coletazo del PRI también ya dio su último coletazo. También les vamos a quitar Nuevo León. Pero bueno, compañeras y compañeros, termino diciéndoles que ser de Morena tiene grandes implicaciones. No es de que quiero ser y quiero ser, es que se contrae una responsabilidad con México, con la organización de nuestro partido para que se pueda dar la cuarta transformación en Querétaro. ¡Que viva Querétaro! ¡Viva! ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Que viva Arroyo Seco! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva López Obrador! Patriotas Televisión. Imágenes que apantallan.